Bueno, pues bienvenidos otra vez a este tercer episodio, a esta tercera entrega de las funciones sociales de la educación o de la escuela. Mi nombre es Javier Ullán, profesor de Sociología de la Educación de la Universidad de Alicante y en esta nueva unidad que iniciamos hoy nos vamos a adentrar en el otro tipo de funciones que cumple la educación, las llamadas funciones latentes, en las cuales también voy a incluir las semilatentes, aunque alguna de las semilatentes ya la dijimos en el anterior bloque. Recordad cuando hablamos de los títulos monopólicos y cómo la función de otorgamiento de los monopólica de los títulos por parte del Estado y cómo había algo más ahí detrás, ¿verdad? Retomo un poquito donde lo dejamos en el anterior capítulo. Había ahí una función de control de la fuerza de trabajo y de protección del mercado de trabajo nacional, ¿no? Que va más allá de simplemente la certificación de la calidad de la enseñanza. Bueno, pues de ese tipo de funciones semilatentes o latentes vamos a ver muchas a partir de ahora, en lo que nos queda de lección. Funciones que no están reconocidas en las leyes educativas de nuestro país. Algunas de estas puede ser que lo estén en las leyes educativas de otros países. Lo desconozco, no conozco todas las leyes educativas de todos los 200 estados del mundo, pero desde luego sí que no están reconocidas en las leyes educativas de nuestro país. Y también en muchos casos, no en todos, las personas, la gente, la sociedad no es consciente de ellas. Es decir, no es consciente de que la escuela esté realmente cumpliendo con esta función. Eso, como dije en la primera entrega, cada vez es menos cierto, porque cada vez nosotros los sociólogos hacemos mejor nuestro trabajo y somos capaces de sensibilizar, de concientizar o de transmitir los resultados de nuestras investigaciones, de nuestras reflexiones, que ya tienen más de 100 años en sociología de la educación, y al resto de la sociedad, y hacerles cada vez más conscientes de lo que realmente está cumpliendo el sistema educativo. Pero digamos que todavía falta trabajo por hacer, y esta es parte de la función de estas lecciones, y por eso es que están también abiertas al público en general, porque pueden servir de herramienta de concienciación para que las personas reflexionen acerca de realmente qué está pasando, qué está sucediendo cuando mandan a sus hijos al colegio, ¿no? Bien, estas funciones tienen que ver, como vemos, con funciones que desempeña el sistema, que podemos ahí ver representado por esta mano de titiritero que controla a la gente, ¿no? Al que le interesa realizar algún tipo de función sin que las personas sean conscientes de ello, ¿no? Y bueno, pues por eso es por lo que normalmente no suele hacer gran propaganda de este tipo de funciones. Vamos a empezar, por lo tanto, a ver el primer bloque de ellas. El primer bloque de funciones latentes son funciones políticas, son funciones que tienen que ver con la dimensión política del sistema social. Son funciones que se pueden resumir todas en una gran macrofunción, que es la de que el sistema educativo, la escuela, funciona como un mecanismo de control del Estado, a través del cual este Estado acultura, es decir, socializa a los niños y adolescentes en determinados valores, en determinadas pautas de comportamiento, para asegurarse mejor el control social. Y si recordáis, el planteamiento funcionalista, podríamos decir que para asegurándose mejor el control social,
un sistema social funciona mejor, es más eficiente. Y bueno, pues este tipo de funciones son, si que lo queremos así ver desde un punto de vista muy, digamos, cínico, muy frío, de una visión del sistema, pues son bastante eficientes para el sistema. Los sistemas siempre tratan de buscar maximizar la eficiencia, ¿no? En un principio, que lo consigan o no ya es otro cantar. Supongo que Bashar al-Assad en Siria trató de regirse por esas lógicas, pero acabó destruyendo su propio país, acabó destruyendo su propio sistema social y arrastrándolo al caos y haciéndolo altamente ineficiente. Pero en principio, digamos que los sistemas sociales tratan de tender por sí mismos a eso, o si no desaparecen, o los gobernantes tienen en su agenda normalmente ese tipo de planteamientos, ¿no? La mayor eficiencia del sistema. Y una de las formas de conseguir una eficiencia, pues, es asegurarse el control social de los individuos, es decir, que pues que existan la menor cantidad posible de comportamientos sociales desviados, comportamientos sociales ineficientes. Dicho de otro modo, que los individuos se comporten de acuerdo a las agendas que plantean los estados y lo hagan de alguna forma como un único organismo, como un único mecanismo, ¿verdad? Cada uno con su individualidad, pero cada uno en su función de la manera más eficiente. Bueno, pues volviendo al tema concreto, a la función del control del Estado. ¿De qué Estado estamos hablando? No estamos hablando de cualquier Estado, evidentemente estamos hablando de nuestros Estados, de nuevo. No estoy hablando aquí del sistema educativo de los antiguos egipcios, estoy hablando del sistema educativo de los Estados occidentales. Bien, los Estados occidentales, en su versión actual, aunque haya sufrido modificaciones desde que nació, digamos que su origen, su historia se remonta a finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, ya lo hemos visto. Y para estos dos pioneros y para la mayoría de los demás estados, entre principios y mediados del siglo XIX. Es entonces cuando surgen los estados liberales, capitalistas e industriales con democracia representativa y grandes burocracias para gestionar una sociedad cada vez más compleja y más diversa, y que nos caracterizan y que son los que vivimos, repito, después con su lógica evolución en estos últimos 200 o 150 años. Bien, pues bueno, teniendo en cuenta que ese es el estado del que estamos hablando, al que nos estamos refiriendo, el sistema educativo que se va a implantar, que es el sistema educativo como nosotros lo entendemos actualmente, es decir, un sistema educativo que es universal y obligatorio, es decir, al que el Estado obliga a ir a todo el mundo, hasta una cierta edad por lo menos, después, y que edad que ha ido ampliando conforme hemos ido avanzando en el tiempo. Bueno, pues ese sistema educativo ligado a esa construcción de ese Estado liberal del XIX es un instrumento de ese propio Estado para optimizarse a sí mismo como organización. Un Estado es una organización, ¿no? A través de un mecanismo general básico, que es la homogeneización de una sociedad que era profundamente heterogénea en el momento en que surgen esos estados liberales. Y que lo sigue siendo después. Por lo tanto, hay que darle cohesión de alguna forma, ¿no? Tratar de homogeneizar lo más posible hasta un punto, y en otro punto en que no es posible, porque no vamos a homogeneizar las clases sociales, porque eso sería un Estado comunista, evidentemente, pues generar algún tipo de mecanismo para controlar los conflictos. Eso es lo que fundamentalmente se trata con el control social, controlar los conflictos. Como es tan crucial, como el Estado reconoce para sí mismo, pero no lo reconoce abiertamente, que es tan crucial como herramienta de control y para optimizarse a sí mismo, el Estado lo impone
a las familias. No sé si os habéis alguna vez parado a pensar en esto, que la educación no es un deber, no es solo un deber. Fuera solamente un deber, pues bueno, podría cada uno hacer uso de ese deber o no. Es un... Perdón, al revés, perdona, que no es un derecho. Si fuera un derecho, pues la educación tendría, es decir, la gente podría o no acogerse a ese derecho. No, la educación es un deber y es obligatoria. Evidentemente el Estado después no ejerce toda la coerción que podría hacer a aquellos que, digamos, se saltan el colegio. No es un delito, no te meten en la cárcel por no ir al colegio, pero sí que lo pagas después, posteriormente. Y esto tiene que ver con las funciones que hemos visto en la unidad anterior. Lo pagas porque el Estado no te da un título y te convierte en un paria social, te convierte en un marginado porque no te permite acceder a la mayoría de los trabajos para los cuales se requiere una titulación. Por lo tanto, es una obligatoriedad, ¿no? Y pensemos en todas las trabas que pone el Estado para la educación en casa, para que esa educación sea llevada a cabo por las familias, lo que se conoce como homeschooling, y no por una institución burocrática externa como es la escuela, ¿no? Y en el caso, en aquellos países más laxos que sí que permiten el homeschooling, como al final has de pasar de todas maneras por el embudo burocrático de la institución, porque has de presentar una serie de exámenes para que certifiquen que efectivamente tus padres o quien sea que en casa te ha enseñado lo ha hecho bien, lo ha hecho correcto, lo ha hecho de acuerdo a los currículums establecidos. No, el homeschooling no se trata de enseñar al niño lo que quiera, no. Es que tienes que enseñar aquellos currículums mínimos que establece el Estado. Hay maneras de sortear esta imposición o el corsé que te pone el Estado, porque puedes elegir el currículum de un país u otro, y al hacerlo a distancia pues no hay problema, y después buscar la homologación de tu título, si te lo da por ejemplo Australia, por ponerle un ejemplo, pues en el estado en el que vives, ¿no? Normalmente, homologaciones que normalmente se consiguen, sobre todo para los títulos de educación primaria y secundaria y demás, no suele haber ningún problema. Para los títulos profesionales ya es otra cosa, pero eso ya no es homeschooling, eso ya es educación superior a distancia, que es distinto. Bueno, volviendo a nuestra función. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la escuela, el sistema educativo para la supervivencia de los estados liberales a partir del siglo XIX? Bueno, pues por una serie de razones, ¿no? Que vamos a ir viendo una a una. En esta lección, en esta unidad, veremos la primera, porque es tan amplia que nos va a llevar el resto del tiempo. Le voy a dedicar mucho porque además quiero a no solamente dejar clara esta función, sino a través de ella explicar cómo son las políticas educativas al respecto de esto en algunos países de nuestro entorno más inmediato, para compararlos con el nuestro, porque esta es una función que en nuestro país está muy politizada, bueno, en todos los países está politizada, pero no lo está de la misma manera, y es interesante que lo comparemos para tener elementos de reflexión sobre lo que es nuestro sistema educativo y cómo podría ser diferente simplemente si tuviéramos pues una arquitectura política o institucional diferente. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a esta función, me estoy refiriendo a la función de implantación de una lengua común, ¿vale? El sistema educativo le hizo la vida más fácil a los estados liberales implantando una lengua común. Esta lengua común, independientemente de que luego pudieran seguir existiendo otras lenguas en el territorio del Estado, era fundamental implantarla, ¿verdad? Porque era por muchas razones. Las meramente políticas, que es las que vamos a fundamentalmente ver aquí, como es que facilita la aplicación de las leyes y de los actos burocráticos en la administración. No hay que traducir las leyes a diversos idiomas. Si te juzgan, no tienes que buscar un juez del idioma que tú entiendes. Lo mismo con los actos burocráticos. Es decir, es un mecanismo que economiza muchos recursos al Estado. Pensemos
por ejemplo, también en el ejército, ¿no? Imaginaros un cuerpo de ejército, una tropa que no entendiera las órdenes del oficial, ¿no? Y estamos hablando de momentos históricos en los que los ejércitos tenían mucha más importancia de lo que tienen ahora, porque las guerras eran bastante, desgraciadamente, más frecuentes de lo que son ahora. Y por lo tanto, tener un ejército eficiente implicaba necesariamente tener una tropa que entendiera a sus oficiales y por lo tanto una lengua común, ¿verdad? Pero también es importante desde el punto de vista económico. Crear un mercado laboral y de consumo común, que la publicidad esté en el mismo idioma, penetra más rápido, más fácilmente, ¿no? Que evidentemente la gente se pueda entender en el puesto de trabajo, que los subordinados hablen el mismo idioma que los jefes, que entre ellos hablen el mismo idioma, que se pueda trasladar fuerza de trabajo de una parte a otra del territorio a través de las migraciones internas de manera fácil, porque cuando llegan los inmigrantes a ese otro territorio existe una lengua común, inmediatamente pueden ser productivos al 100% y no tienen que perder, digamos, un tiempo largo. Aprender un idioma es un proceso largo y costoso para poder, digamos, ser plenamente operativos en su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Era muy importante facilitar, implantar una lengua común. Fijaros, ahora vamos a, como os he dicho, a ver cómo esto se llevó a cabo en diferentes países de nuestro entorno, para acabar después en nuestro país. Y empezamos con nuestros primos italianos, ¿no? El país quizá culturalmente más similar junto con Portugal. Portugal es el más similar culturalmente, históricamente. El segundo país más similar de nuestro entorno europeo. Bien, lo primero que tenemos que entender cuando estamos analizando la cuestión lingüística y la importancia, la obsesión de los estados liberales por unificar o homogeneizar la lengua, es que ninguno de estos estados era en su origen un estado monolingüe, monocultural. Para entender por qué esto es así, tenemos que retrotraernos a la historia, ¿no? A la historia europea. Luego veremos que también, por razones diferentes, este es el caso de otros estados en otras partes del mundo, como por ejemplo los estados modernos que surgieron después de la descolonización, porque son estados artificiales, lo vamos a ver después, creados por el colonizador. Bien, no en base a un grupo étnico determinado. En el caso europeo es un poco distinto. Los estados nación, los estados modernos, liberales, no surgen como consecuencia de una colonización, necesariamente, bueno, que veremos que el caso de Francia es un poco diferente, sino que surgen como consecuencia de procesos de unificación a partir de estados previos que se regían por lógicas distintas, estados previos medievales, feudales, que se regían por lógicas distintas. Los estados medievales se crearon a partir de la lógica, digamos, de vasallaje a un determinado soberano. Determinados territorios eran patrimonio, eran propiedad de determinado soberano. Y en esa lógica, y sobre todo teniendo en cuenta que eran sociedades campesinas, donde la mayoría de la población era campesina y tenía muy poca movilidad, no se movían de la tierra, pues en esa lógica poco importaba realmente el idioma que hablaran tus súbditos, ¿eh? Lo importante, porque tampoco se movían mucho, ¿no? Lo importante es que, bueno, pues que te obedecieran, te acataran. ¿Cómo íbamos a renunciar a anexionar un territorio cuyo señor feudal, pues, aceptaba rendirnos vasallaje a nosotros, monarca inglés o monarca francés o duque de Milán, por ejemplo, o en el caso de Italia, o rey de Nápoles?
simplemente porque no hablara el mismo idioma. Pues evidentemente no voy a ser tonto. Está diciendo que acepta mi vasallaje, yo lógicamente me anexiono ese territorio. El problema es cuando después, en la edad contemporánea, esos territorios que habían sido amalgamados con esa lógica en la que no importaba la lengua, se convierten en estados-naciones modernos, en los que se tiene que gestionar un territorio de una manera muy diferente. Primero, las personas no son vasallos y no son siervos, sino que son ciudadanos y votan, y para votar y para poder participar activamente en la vida política tienes que tener un lenguaje de comunicación. Y segundo, porque la gente se mueve mucho más, como ya hemos dicho, sea por motivo de trabajo, sea porque hay que gestionar ejércitos muy grandes, que no son ya las mesnadas señoriales del señor feudal que simplemente pues agrupaba en torno así a sus siervos y los dirigía él directamente, sino que bueno, son grandes divisiones, batallones, regimientos formados por gente que viene de todas las partes del territorio y que tienen que estar bajo el mando de un oficial que puede venir de cualquier sitio y por lo tanto se tienen que entender entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos los estados se encuentran en una situación de gran heterogeneidad lingüística y que eso es muy ineficiente y que hay que cambiarlo. En el caso italiano concretamente que nos ocupa, la diversidad lingüística es enorme, muchísimo más que en el caso español. Es quizá el país de Europa que mayor diversidad lingüística tenía y sigue teniendo, porque la mayor parte de estos idiomas siguen todavía existiendo en la actualidad. Cuando Italia nace como Estado moderno en 1861, como resultado de una unificación, que bien, los que digamos favorables a esa unificación consideran que fue de forma voluntaria en todos los casos, pero los que están en contra, los críticos, consideran que al menos en una parte, sobre todo lo que se refiere al sur, ¿no? Lo que era el reino de Nápoles y de Sicilia, fue una conquista por parte del norte, efectivamente, porque el sur, la monarquía que entonces gobernaban allí, una rama de los Borbones, emparentada con la rama borbónica española, la monarquía borbónica se niega a anexionarse al resto de Italia, que ya se han unificado. Los ejércitos combinados de la unidad italiana pues invaden y derrotan a los ejércitos reales borbónicos en la batalla de Gaeta. Es verdad que en parte porque muchos oficiales borbónicos desertan porque no creían en la causa borbónica, sino en la causa risorgimental, es decir, de la unificación de Italia, y por lo tanto esa es una de las causas fundamentales que explican la derrota, ¿no? que buena parte del ejército estaba a favor de la unificación, pero para aquellos que no estaban de acuerdo, pues lo ven como una conquista. En cualquier caso, como sea el caso, estos son pequeñas pinceladas que os doy históricas pues para complementar vuestra formación, ¿no? Y que entendáis bien el contexto. El caso es que Italia se encuentra con una enorme diversidad lingüística. Se calcula que solamente entre el 5 y el 10% de los italianos en 1861, en el momento de la unificación, hablaban italiano. Italiano que no es otra cosa más que la lengua toscana, que desde la Edad Media, gracias a las obras de los geniales literatos Dante, Petrarca y Boccaccio, se convirtió, digamos, en la lengua de las élites cultivadas de toda la península, de las élites que sabían leer y escribir, porque bueno, pues todo el mundo quería saber toscano para poder leer a estos grandes escritores, ¿no? Y eso se fue digamos prolongando en el tiempo y dio como lugar a la creación de esta especie de lengua de las élites, ¿no? Que era el toscano, que como se expandió al resto de Italia empezó a conocerse como italiano y a modificarse un poco al salir de su ámbito más restringido de la región toscana, ¿no? Repito, solo el 5% de los italianos, entre el 5 y el 10, hablaban italiano.
la escuela, la implantación de la escuela obligatoria primaria va a ser fundamental en la extensión de esa lengua como herramienta de comunicación a toda la población a lo largo de la segunda mitad del XIX y de la primera mitad del siglo XX, ¿de acuerdo? Y quizá porque se consideraba tan una prioridad de Estado que todos los italianos pues aprendieran italiano, supieran hablar italiano y lo hablaran de alguna manera naturalmente, no como una lengua extranjera con deficiencias, etcétera, etcétera, que jamás se planteó el Estado italiano. Y fijaos, aquí ya lo quiero resaltar para que veáis las diferencias que hay con nuestro Estado español, en el que vivimos nosotros. El aceptar la oficialidad de ninguna de las otras lenguas, ¿vale? Al día de hoy todavía, por ley de diciembre de 15 de diciembre de 1999, ¿vale? En su artículo primero, se declara que la lingua ufficiale de la República es el italiano, que la lengua oficial, la única lengua oficial, es el italiano, ¿vale? Cuando, como vemos, existen muchos otros idiomas en Italia, que han sido rebajados, en algunos casos, no en todos, a la categoría de dialectos, ¿vale? Pero que no es cierto. Es decir, desde un punto de vista lingüístico, filológico, puramente dicho, son idiomas propios con todas las características. Aunque en esto ya tengo que decir que no existen criterios objetivos al 100% para distinguir, ¿no?, dónde empieza un dialecto, una variedad dialectal y dónde comienza un idioma. Y como no existen exactamente, simplemente es una graduación constante, un gradiente de diferenciación, que llega un momento en que efectivamente pues, dos formas de hablar son bastante distintas, hasta llegar al punto en que se hacen ininteligibles, ¿no? Si cogiéramos, y todo esto por lo tanto depende de la perspectiva muy amplia o muy restringida que queramos adoptar. Desde un punto de vista muy amplio, por ejemplo, podríamos considerar que todos los idiomas indoeuropeos que se hablan en Europa, excepto el vasco, que no es indoeuropeo, y alguno más por ahí como el húngaro o el finlandés, son dialectos de un único idioma proto-indoeuropeo que se hablaba hace 8.000, 10.000 años en las estepas rusas y que trajeron nuestros antepasados cuando migraron aquí. Y de hecho, pues todos los idiomas indoeuropeos, si los comparamos con los idiomas asiáticos, por ejemplo, o los idiomas amerindios, pues tienen unas estructuras gramaticales relativamente parecidas y hay mucho vocabulario, sobre todo el más básico, en el que se ven las mismas raíces, ¿no? Evidentemente, cuando vamos estrechando el cerco, vemos que las diferencias van siendo menores. Y bueno, pues en el caso de España, con los idiomas, pues vemos que están muy relacionados, excepto el vasco, que no tiene nada que ver, porque es previo a las migraciones de hace más de 8.000 años, ¿no? Pero el catalán, el gallego, pues son idiomas bastante inteligibles, bastante parecidos, ¿no? Lo mismo sucede con los idiomas en Italia, y entonces ahí, repito, con la diferencia de que ahí ha entrado la política a jugar, como ha entrado aquí también en España. Es decir, cuando las diferencias son menores y la filología no reconoce su incapacidad para establecer exactamente una frontera objetiva, es decir, dónde empieza el dialecto y dónde termina y dónde empieza una lengua, entra la política a jugar y dice, aquí esto es dialecto y aquí esto es lengua, ¿no? El caso lo tenemos en el caso de España, salto de Italia a España. El gallego es un idioma que, bueno, quien lo haya escuchado alguna vez hablar, pues se da cuenta que entiende prácticamente todo. En un país como Italia, el gallego jamás habría sido considerado una lengua oficial, habría sido considerado un dialecto del portugués o del castellano, o una variedad dialectal, que es lo que más se acerca a la realidad, influida por los dos idiomas, ¿verdad? Que, como lo es hasta ahora, por ejemplo, el bable, que sin embargo existen ya presiones políticas por parte de determinados grupos asturianistas para que sea reconocido como idioma oficial. Bueno, los idiomas que se hablan en Italia, el véneto, el lombardo, son mucho más diferentes entre sí y con el italiano
y lo digo por experiencia propia, porque yo hablo italiano, yo estoy casado con una italiana, mis hijos son italianos, y mi mujer proviene de una zona de Italia, en el norte de Italia, donde en su casa se habla lombardo, ¿vale? Y yo he tenido que aprender, al menos pasivamente, a entender el lombardo para poder hablar con mis suegros. Y os puedo asegurar que el lombardo es un idioma mucho más diferente del italiano, de lo que es el gallego con respecto al castellano, o de lo que es el portugués con respecto al castellano, que ahí también podríamos entrar a debatir si el portugués y el castellano son dos dialectos hermanos o dos lenguas diferentes. Pero en el caso de Italia, que es el que nos ocupa ahora, una política mucho más centralista, una política mucho menos sensible con estas diferencias identitarias que la que tenemos aquí, que la que se estableció en España a partir de la transición, a partir de la recuperación de la democracia, con la presión de los partidos nacionalistas periféricos, ¿verdad?, sobre el Estado central. Bueno, pues en Italia estos idiomas son considerados dialectos, se rebajan a la calidad de dialecto, y es una manera de justificar su no inclusión en el sistema educativo. Porque de eso se trata al fin y al cabo. Se trata, bueno, aquí, perdón, haciendo esta diapositiva era para recordaros un poco, veis, cómo Italia es un país relativamente moderno, nuevo, desde un punto de vista cultural y lingüístico, porque hasta 1700 estaba dividido en esos estados que vemos ahí. En 1859, el año antes de la unificación, estaba dividido en esos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados que veis ahí, ¿no? Bien, pues os decía que es una manera, lo de rebajarlo a dialecto, para justificar su no inclusión en el sistema educativo, su no inclusión como lengua de medios de comunicación, y por lo tanto, al final, dejar poco a poco una estrategia del Estado, combinada con la implantación masiva del italiano como lengua vehicular en la educación, para dejar que poco a poco vaya muriendo, que es lo que de hecho está sucediendo, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en este libro que lo denuncia, ¿no? Un libro que dice se titula Stiamo scomparendo, que significa literalmente estamos desapareciendo, viaje a la Italia de la minoría, es decir, un viaje por todas aquellas zonas del país en las que se habla otro idioma. Y aquí pone un ejemplo de la misma palabra lengua en los diferentes idiomas que existen en Italia. No solamente existen dialectos, digamos, itálicos, derivados del latín, sino que también existen idiomas muy diferentes, como por ejemplo el Walser, que es un dialecto arcaico del alemán, que hablan determinadas comunidades en la zona alpina, en donde lengua se dice Sprach, exactamente igual que en Alemania. Existen también comunidades que hablan albanés, y no porque sean de inmigrantes que hayan venido ahora de Albania recientemente, sino porque existen ahí desde siempre, desde la Edad Media. Hablan albanés. En albanés, pues lengua se dice así, es muy diferente. Existen también comunidades que hablan griego en el sur de Italia, lenguas que hablan o comunidades que hablan occitano, que es un idioma emparentado con el catalán, que ya veremos después porque lo vamos a tratar también de manera exhaustiva a continuación. Están desapareciendo, sí, es cierto, pero ¿en qué medida? Bueno, pues no tanto como uno se pensaría, a pesar de llevar ya casi 150 años más de 150 años de Estado italiano unitario y de escuela únicamente en italiano, ¿no? Cuando vemos, ahí tenemos unos datos del 2006, están ya un poquito desactualizados, pero no he podido encontrar otros más recientes, que nos hablan datos de un estudio del ISTAT, que sería el equivalente al INE español, es decir, el Instituto Nacional de Estadística, en Italia, y que es un estudio sociolingüístico del uso de los diferentes idiomas o dialectos por región, ¿no? Y vemos cómo todavía existen en algunas regiones
porcentajes bastante altos de población que solamente usan dialecto al interior de la familia. No que no sepan hablar italiano sabe todo el mundo hoy en día, ¿no? Ya no estamos, eso lo consiguió la escuela, ¿eh? Pero lo que no ha conseguido la escuela es eliminar el uso de estos idiomas, ¿vale? En algunas regiones, como por ejemplo en la región del norte, en Trento, ¿vale? Este porcentaje llega hasta el 38%. El 38% de la población habla trentino en su casa, con los miembros de su familia. ¿De acuerdo? Luego esto, cuando lo comparemos con el uso del catalán o concretamente en nuestro país, veremos cómo, bueno, pues arroja interesantes resultados, ¿no? El 31% en Calabria, el 25% en Sicilia, 38% en Venecia, en el Véneto, hablan véneto, etc. Vemos que no son porcentajes insignificantes, sino sociológicamente muy grandes. Hay un porcentaje muy alto de la población para el cual estos idiomas son su idioma, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? No, concretamente, bueno, el caso del Véneto quizás el más el más fuerte, ¿no? Y por eso lo he querido traer aquí, por eso y también por las consecuencias políticas que tiene. El 70% de la gente en el Véneto, según una otra encuesta que no es la que vimos anteriormente, ¿verdad?, declara hablar véneto en la familia, además de italiano. Pero es que además el 15% declara también usarlo fuera de la familia, es decir, como lengua de uso de comunicación externa normal. Luego nos habla de una comunidad importante de venetoparlantes que lo vive cotidianamente. Y en Véneto, y esto son datos que pongo para que después reflexionemos, lo comparemos con la situación en nuestro país, para que veamos hasta qué punto nuestro país es singular. No entro a valorar esto, si positivo o negativamente, simplemente para que veamos que cuando a veces se quejan los nacionalistas catalanes de que no hay suficiente, de que no les parece nada suficiente, me gustaría que hicieran este ejercicio de comparar lo que tienen con lo que hay en otros países en los cuales las circunstancias identitarias y lingüísticas son muy similares o incluso superiores a las de Cataluña. Bien, en el Véneto no solamente es que habla el véneto del 70% de la población, es que existe un sentimiento independentista, como existe aquí también en algunas regiones de España. Que se demuestra perfectamente con estas pancartas, que son reivindicaciones, son fotos de reivindicaciones de partidos políticos. Existe un partido político independentista y, bueno, que quieren la independencia. Y sí al Véneto independiente. Esto forma parte de una campaña para un referéndum que ahora explicaré de qué se trata. Y aquí tenemos pues gente manifestándose diciendo: queremos un Véneto libre, soberano, independiente. Véneto no es Italia. Véneto es Véneto, ¿vale? Véneto no es Italia. A algunos supongo que esto les sonará: Catalonia is not Spain, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues a pesar de existir todo esto y a pesar de que intentaron hacer un referéndum de independencia en el 2017, en octubre, os suena la fecha, ¿verdad? Exactamente en las mismas fechas en las que los independentistas catalanes plantearon su referéndum de independencia en Cataluña. A pesar de todo eso, ahora veremos cuál es la situación del Véneto en la educación. Pero me quiero abundar un poquito más en las circunstancias de este referéndum, porque también son muy interesantes para compararlas con la situación que se vivió en Cataluña, en España, por aquellos mismos días, ¿no? Por ley regional, en 2014, el gobierno de la región de Véneto estableció la convocatoria de un referéndum de autonomía, un referéndum para decidir si querían aumentar las competencias autonómicas de la región, que son muy bajas. En Italia hay regiones como aquí, pero tienen competencias mucho menores que las que tienen en España. Pero también, al mismo tiempo, por una ley subsiguiente, la número 16, también establecieron la convocatoria de un referéndum no ya de autonomía, sino de independencia. Sin embargo, exactamente igual que sucedió en España con el referéndum de independencia, el
el Tribunal Constitucional italiano les dijo que no. Les dijo que el referéndum de independencia no se podía celebrar porque era inconstitucional, porque era en abierto contraste con el principio de unidad e indivisibilidad de la República Italiana. Que no es una cuestión franquista, no es una cuestión de fachas, es una cuestión que la mayor parte de los países del mundo establece y estipula en su constitución, la indivisibilidad del país, ¿no? Porque es el mismo argumento que decíamos antes con respecto a la religión. Si uno ya empieza como miembro de una iglesia haciendo catequismo de su religión diciendo, bueno, pero en fin, los dogmas que yo os voy a explicar no os los creáis mucho porque son relativos. Evidentemente todo Estado tiene que establecer que sus principios, con coherencia normal, que tiene una razón de ser, ¿no? Que su existencia no es relativa o es coyuntural y que mañana puede desaparecer. Porque eso sería una invitación, pues eso, a su autodestrucción. Y por lo tanto todos los estados normalmente suelen establecer en su constitución que son indivisibles, lo cual, bueno, es complicado cuando después pues surgen movimientos secesionistas porque se encuentran con que es necesario cambiar la ley máxima, la constitución, y eso pues no es muy fácil nunca, porque todos los estados se blindan en este sentido, tiene que haber un consenso muy alto para cambiar una constitución, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron? Lo importante aquí, lo interesante para comparar con el caso catalán, porque hasta ahora, en este sentido, pues sucedió lo mismo que sucedió en España. Pero ¿qué hicieron los independentistas vénetos? A diferencia de lo que sucedió aquí en España, es que acataron al Tribunal Constitucional y no celebraron el referéndum de independencia. Celebraron solamente el referéndum de autonomía el 22 de octubre del 2017, y a la pregunta de quiere que le sean concedidas a la región del Véneto más competencias autonómicas, respondieron con un abrumador 97,60% que sí. ¿Vale? Ahora sí solamente participó el 56% de la población. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que hay independentismos e independentismos, ¿verdad? Y hay muchos grados en los que a uno le puede parecer satisfactorio la implantación de una política lingüística determinada en la educación. Y aquí cierro el capítulo italiano con esta cita de un diario de Venecia, de la ciudad de Vicenza concretamente, ¿no? Que anuncia que a partir del lunes 5 de marzo del 2018 la lengua veneta se va a enseñar en la escuela. Dices, oh, qué maravilla. Bueno, pues igual que aquí, finalmente, en fin, el Estado italiano ha reconocido esto y las presiones de los partidos regionalistas o independentistas vénetos, del movimiento identitario véneto, y lo han incluido. Esperar. Vamos a ver la letra pequeña y qué quiere decir implantar la educación, la lengua veneta en la educación. Bueno, pues que solamente se hace en un instituto, ¿vale? En la escuela media, que sería el equivalente al instituto en Italia, con 111 estudiantes, y se tendrán solamente 7 lecciones, 7 clases en véneto, en todo el mes de marzo, ¿vale? O sea, nada. O sea, comparar esto con la política de inmersión lingüística en Cataluña, en el País Vasco, en las regiones que tienen su propia lengua cooficial. Compararlo. ¿Y cuál es la reacción de uno de los líderes del independentismo véneto? Pues de regocijo. Es decir, qué bien. Soddisfazione per l'idea viene espressa da Roberto Agirmo, componente del Directivo Regionale di Indipendenza Noi Veneto. Es decir, satisfacción por la idea expresada por parte de Roberto Agirmo, componente de la Dirección Regional del Partido Independencia Nosotros Véneto. Me da mucho gusto ver cómo en Véneto la trayectoria sociocultural identitaria siempre tenga mayor arraigo y confianza en sí misma. Aquí
evidentemente esto habría sido, si ahora le dijéramos a los catalanes, a los valencianos, a los gallegos, a los vascos, que íbamos a volver a un sistema educativo en el que se dieran solamente 7 horas al mes de catalán en los colegios, ¿en qué parte del cielo pondrían el grito? ¿No? Bueno, vemos que las realidades son muy diferentes en unos países o en otras, y bueno, en este país la historia es la que es la que ha sido, y en Italia es la que ha sido. En Italia podría haber sido diferente, como aquí podría haber sido también muy diferente. La conclusión que podemos sacar, y que sacaremos también de las siguientes, del estudio de los siguientes casos, como el francés o como el alemán, es que no necesariamente la existencia de una variedad lingüística lleva a la proyección política o educativa de esa variedad lingüística y al conflicto. Hay sociedades que han aceptado perfectamente, siguen aceptando en la sociedad, en el contexto actual, moderno, posmoderno, mejor dicho, que exalta la variedad y la diversidad identitaria, cultural, lingüística, etcétera, siguen aceptando mansamente el principio liberal del Estado decimonónico, basado en la razón, basado en la eficiencia, basado en la idea de que una sola lengua es mejor porque genera más cohesión social que varias, y no han provocado conflicto por la no inclusión de esas otras lenguas en el sistema educativo. El siguiente caso que vamos a ver es el francés, que es muy semejante al italiano. La Constitución francesa vigente, que es de 1958, estipula en su artículo 2 que la langue de la République est le français, que la lengua de la República es el francés. Parece que estuviera copiado del anterior que hemos visto en italiano, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, no da opción a ninguna otra, es la única lengua, ya no dice ni siquiera la lengua oficial, curioso, que si analizamos, digamos, la frase, ¿no? El sentido o los sentidos ocultos de la frase, ¿no? No dice ni siquiera la lengua oficial de la República es el francés. Si hubiera dicho la lengua oficial de la República es el francés, estaría de alguna manera aceptando implícitamente que existen otras lenguas en Francia, aunque no sean oficiales. Pero dice solo la lengua. Es una forma de utilizar el lenguaje para ocultar la realidad, para negar, para desaparecer, para invisibilizar la realidad, para construirla invisibilizándola, porque no es verdad que la lengua de la República sea el francés. Es decir, oficial sí, pero no es verdad que no existen otras lenguas en Francia. Exactamente igual que en Italia, existen otras lenguas que comparten, evidentemente el francés hoy en día lo habla el 100% de la población, menos algunos inmigrantes que acabarán de llegar. Pero en muchos territorios que juntos, unidos, conforman más de la mitad, casi 2/3 del territorio de la actual Francia, existen otros muchos idiomas diferentes. El bretón, que es un idioma celta, emparentado con el irlandés y con el escocés, el flamenco, que es el idioma que se habla en Bélgica y en Holanda, es decir, el neerlandés, el fráncico, que es un dialecto del alemán antiguo, el alsaciano, que es otro dialecto del alemán, es decir, son alemán, el corso, que es un dialecto del italiano, el vasco, el catalán, y el occitán, que es otra lengua romance, otra lengua latina distinta del francés o del español o del italiano o del catalán. ¿Vale? Y esto es así, ¿por qué? Pues por el mismo pasado histórico de Francia, exactamente igual que hemos hablado de Italia, pero evidentemente igual pero diferente, porque cada país tiene su propia historia, ¿no? La Francia moderna, el Estado moderno francés, del cual es heredero del Reino de Francia. Reino de Francia que se construyó en la Alta Edad Media a partir de una lógica, repito, feudal, vasallática. Formaban parte del Reino de Francia aquellos territorios que rendían vasallaje al rey de Francia.
De hecho, el reino de Francia, que surge como consecuencia de la implosión del Imperio Carolingio, del imperio que construyó Carlomagno, ¿verdad? En el cual también formaba parte el norte de Italia, formaba parte Cataluña, formaba parte prácticamente toda Alemania, pues al morir el hijo de Carlomagno, Luis el Piadoso, divide su reino entre 3 hijos, ¿no? Y fruto de esa implosión del imperio de Carlomagno es cuando surge el reino de Francia. Que inmediatamente después surge un proceso de pérdida de poder, de pérdida de control del territorio que había heredado este nieto de Carlomagno, y la autoridad del rey va a quedar durante un tiempo restringida a los entornos de París, al eje entre París y Orleans concretamente. Esto que vemos aquí en azul, ¿verdad? Hasta el punto de que esa realidad, que fue así durante al menos 2 siglos, el siglo X, el siglo XI, ha dado nombre a una de las regiones de Francia, ¿no? Esta región, que es la región en la cual se encuentra París, cuya capital es París, ¿vale? Se llama Île-de-France, que significa isla de Francia. ¿Y por qué se llama así? Qué raro, porque es decir, si no es una isla, ¿no? Está en el revés, está en el interior del territorio. Bueno, pues se llama así porque adquirió ese nombre en la Edad Media, porque el territorio de Francia, es decir, el territorio que se consideraba Francia, propiamente dicho, es decir, aquel que estaba bajo la autoridad del rey francés, estaba reducido a ese pequeño territorio en torno a París. Era una isla en el resto de un territorio que estaba formado por estados feudales independientes: el ducado de Normandía, el condado de Flandes, el ducado de Bretaña, el condado de Anjou, que aunque no tenían la categoría de reinos, no importa, en la lógica feudal vasallática, teóricamente debían pleitesía al rey de Francia, pero en la práctica funcionaban exactamente igual que si fueran estados independientes. La historia de Francia a partir del siglo XI es la historia de la recuperación del control por parte de la dinastía que controlaba París, la dinastía de los Capetos, de la cual son herederos hoy en día los Borbones. Los Borbones son los últimos Capetos de la historia, que cambiaron el apellido, pero por, digamos, continuidad dinástica del linaje son los Capeto. Repito, la historia de Francia es la historia de la recuperación primero del control sobre los señores feudales que se habían declarado independientes, ¿verdad? Y después de la conquista de los territorios propiamente no de habla francesa que se encontraban en los bordes, como vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Occitania, de toda esta región en la que se hablaba otro idioma distinto, de una conquista prácticamente colonial. Es decir, aprovechando la represión de una herejía, que probablemente habréis oído hablar de ella, los cátaros, en el siglo XIII, que tomó prácticamente el control de toda la región del sur de Francia, esta zona de aquí, pues el rey francés, con el beneplácito del Papa, para que le librara de los herejes, acabó con el poder de los señores feudales de Gascuña, de Toulouse y de Aquitania, que se habían convertido a esta religión herética, a la religión de los cátaros, al catarismo, y se anexionó el territorio. Pero que se anexionara el territorio no quiere decir que lo homogeneizara culturalmente ni lingüísticamente. Ahí es a donde vamos. Durante muchos siglos, este territorio fue mayoritariamente, todos estos territorios mayoritariamente de habla no francesa. De manera que el francés realmente solo se hablaba de forma corriente, natural, por parte de toda la población en este territorio que vemos aquí, del centro norte de Francia. En el resto del territorio no se hablaba francés, lo hablaban unos pocos ducados, unos pocos miembros de representantes de la corona, de la iglesia, etcétera, que son los que se tenían que desplazar para tener tratos con el poder. La mayor parte de la población era campesina, estaba además sujeta a la tierra, eran siervos de la gleba y no tenían ninguna necesidad
de moverse, de hecho no se movían. Por lo tanto, la relación era directamente con su señor natural, que hablaba también su mismo idioma, además de que el señor hablara el francés, y no necesitaban aprender ningún otro idioma. Evidentemente, eso cambia en el momento en que llega la Revolución Francesa y se plantea construir un Estado-nación liberal, no basado en súbditos, sino basado en ciudadanos, que tienen que conocer un idioma común, ¿verdad? Bueno, es aquí para terminar con la historia, ¿no? Vemos las conquistas que se producen entre 1180 y 1223. Como digo, la autoridad del rey de Francia estaba absolutamente limitada a esta parte de aquí, un poquito más de lo que hoy en día se conoce como la isla de Francia, y después pues fueron conquistando el resto del territorio. Bien, y eso ¿qué efectos ha tenido sobre la política lingüística, la lengua en la educación? Pues la absoluta marginación, la absoluta desaparición o no inclusión de ningún otro idioma que no sea el francés en el sistema educativo. Desde el inicio del mismo, desde la implantación del sistema educativo obligatorio con la Revolución Francesa. A pesar de que existen enormes bolsas de población, todavía hoy en día, pero sobre todo en el momento en que se echa a andar el sistema educativo, en idiomas que no eran el francés. Y aquí, para no haceros la cosa muy larga y sobre todo porque me interesa esto por la relación que tiene con España, voy a hablaros ahora del caso del occitano, el occitano, ¿no? El idioma occitano. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor alguno de vosotros no lo sabe, pero el occitano también es un idioma de nuestro país. Y además, no solamente eso, sino que, de nuevo, para comparar la situación entre nuestro país y el otro, es un idioma oficial en nuestro país, mientras que no lo es en el país en el que más hablantes tiene, que es Francia. El occitán es el idioma oficial del Valle de Arán, una pequeña comarca de Cataluña, en la que además de hablarse catalán y castellano, se habla también este idioma, que repito, está emparentado con el catalán. Vais a verlo, por ejemplo, fijaros en este cartel, ¿no? Dice parla, como en catalán, ¿no? Habla. Has dret a la paraula, el derecho a la palabra, en catalán sería el dret a la paraula, es muy parecido en algunas cosas, pero es un idioma diferente. De nuevo, ahí podríamos entrar en el debate de qué es idioma y qué es dialecto, ¿no? Pero digamos que en teoría es un idioma diferente y está reconocido como tal por parte de la Generalitat de Cataluña, ¿vale? Y en el caso del Valle de Arán. En el caso de Valle de Arán, que creo que tiene 20 o 30.000 hablantes hoy en día. Bien, pero ¿cuántos hablantes había de occitán en Francia? Es decir, ¿qué importancia sociológica tenía el occitán? Pues fijaros, el último censo lingüístico que se hace en Francia data de 1864. Desde entonces no se han vuelto a hacer censos lingüísticos. Y esto es importante, significativo, porque quiere decir que el Estado francés es tan agresivo con los otros idiomas que no sean el francés en su país, está tan decidido a irlos eliminando poco a poco, que vayan muriendo poco a poco de muerte natural, bueno, muerte inducida, podríamos decir, por no preservarlos a través de los mecanismos modernos institucionales como la educación o los medios de comunicación, que ni siquiera quiere hacer censos. No quiere saber, quiere mantenerlo en la invisibilidad, no quiere. ¿Por qué? Porque, como después veremos, hay encuestas que no son exactamente lo mismo que los censos, no tienen la misma fiabilidad, pero que nos dicen que todavía es bastante más hablado de lo que parece. Y no le interesa al Estado francés dar esa imagen. Al Estado francés le interesa que la gente perciba, que tenga la imagen en el país y fuera de él, probablemente, de que se trata de realidades lingüísticas en trance de desaparición, que son tan residuales, por lo tanto, que no merece la pena ya invertir dinero en ellas, en recuperarlas, porque, total, ya son 4 viejos que quedan hablando de esto y dentro de nada se va a acabar. Pero volviendo
al último censo lingüístico, fijaros, los datos son bastante interesantes. De los 21 departamentos de Occitania, de toda esa región lingüística, 21 departamentos, que son como el equivalente a las provincias en Francia, el 40% de la población, todavía a mediados del siglo XIX, era monolingüe occitana, es decir, no hablaba francés. Y en algunos departamentos de los más rurales, esa cifra llegaba al 90%. ¿Vale? 2020, ¿cuál es la situación? No hay censos precisos, pero ya hay varias encuestas diferentes que arrojan cifras distintas, pero las estimaciones medias calculan entre 2 y 3 millones de occitanófonos, ¿vale? Que son entre el 10 y el 15% de la población de la antigua Occitania. Son prácticamente 3 veces más de los hablantes de euskera en nuestro país. Y sin embargo, y a pesar de que ha habido movimientos, como el que se ve en este cartel, para que su idioma fuera reconocido oficialmente y fuera enseñado en la educación, todavía eso está muy lejos de ser una realidad. ¿Veis? Existen también movimientos independentistas, movimientos nacionalistas, aunque no tienen tanto arraigo como en España, ¿no? Y quizá esta sea una de las explicaciones de por qué el Estado francés, pues, evidentemente no atiende a sus demandas, porque pues no tienen suficiente poder de presión, no tienen suficiente poder de palanca sobre el Estado francés. Pero los independentistas no dejan de ser exactamente igual de aguerridos, serán menos, serán pocos, pero su discurso es muy parecido al que podamos encontrar aquí en una Esquerra, en la CUP, en Junts per Catalunya, ¿no? Contra la Armada y el Estat colonial se considera una colonización, una conquista por parte de Francia en la Edad Media, ¿no? De su territorio, de Occitania, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí hay un cartel que es bastante, que da un poco de miedo, ¿no? Digamos, es una amenaza a los turistas, ¿no? Que vienen de otras partes de Francia, Occitania, ¿no? Dice, turista, atención, estás en Occitania, ¿no? Queremos queremos ser maestros, queremos ser dueños de nuestro país, dentro de nuestro país, ¿no? Autonomía para Occitania, ¿no? Y veis que existe un partido hoy en día occitán de izquierda, que, bueno, pues muy probablemente muy parecido a los que tenemos aquí. Sin embargo, ¿cuál es el estado del occitán en la educación francesa? Bueno, pues no tengo datos más actualizados, lo siento, los últimos son del curso 2008-2009 que he podido encontrar, pero nos podemos hacer una idea, la situación no ha cambiado mucho. La verdad es que no ha cambiado mucho con Macron, por ejemplo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cómo Macron fue a Córcega hace poco en una visita oficial y delante de todos los partidos nacionalistas independentistas corsos volvió a repetir ese mantra que está en la Constitución francesa. Señores, Córcega es Francia y el idioma de Francia es el francés. Bueno, a los datos me remito. Número de personas escolarizadas en una educación bilingüe con occitano en primaria en el año 2009, el 0,67% de la población. En secundaria este número era mayor, es un 5,28%, ¿vale? Pero incluye los colegios privados, algunos de los cuales probablemente estén pues financiados por asociaciones nacionalistas y demás, pero la educación pública es prácticamente marginal y residual el uso de la inclusión del occitano como idioma. Se utiliza aquí en nuestro país, donde es minoritario, y no se utiliza en Francia, donde es mayoritario. Un 0,67% de la población, cuando estamos hablando de una población de unos 3 millones de personas, pues es claramente, nos deja muy claro, ¿no?, cuál es la posición del Estado francés, como sigue siendo la misma que tenía en el siglo XIX. Y también esto nos puede servir para otra cosa.
En este país se ha creado, bueno, pues el mito o la impresión de que este tema de reprimir las lenguas es una cuestión franquista, simplemente porque el Estado franquista evidentemente lo hizo, o sea, siguió este tipo de política monolingüe en la educación. Lo hizo continuando la política que había tenido la Segunda República, continuando la política que había tenido la monarquía alfonsina, y lo hizo en la tónica general de todos los estados de su época y en la tónica que han seguido otros estados como Italia o como Francia, de los cuales no se cuestiona su pedigrí democrático en ningún momento, ¿verdad? Hoy en día. Por lo tanto, no es una cuestión franquista, es una cuestión de un planteamiento por parte de los estados de cuál debe ser la función de la educación en el sentido lingüístico, ¿no? Una lengua para mayor eficacia. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con este principio. Yo no estoy defendiéndolo ni atacándolo, estoy simplemente describiendo las posiciones, ¿no? Pero es evidente que esta posición, digamos, racionalista, digamos, utilitarista, pragmática, de considerar la lengua no como fundamentalmente como un medio de comunicación y identitario sí, pero para crear cohesión nacional total y no fragmentar la identidad en identidades regionales, no es tan rara como parece. Al contrario, cuando nosotros analizamos el panorama internacional, y esta es la conclusión más importante, ahora traeré un par de ejemplos más y con ello acabamos esta unidad, nos damos cuenta de que nuestro país en realidad es la excepción y no la regla, una de las excepciones y no la regla. Todo lo contrario. Vamos a ver el caso de Alemania. En Alemania ni siquiera, como nos dice ahí Marten en un libro que se llama Sprachenpolitik, política lingüística, del 2016, el uso del alemán es percibido como normal, como tan normal, que se considera innecesario, por tanto, sancionar su oficialidad en una ley. ¿Vale? Ni siquiera se han tomado la molestia en Alemania de sancionar el alemán como una ley. Sin embargo, en Alemania, como todo país grande, como todo país nacido de, bueno, pues en este caso de una unificación en la que también hasta 1870 Alemania no era un único país, sino que eran muchos países independientes, cada uno de los cuales había desarrollado su propio dialecto del alemán, que como lengua de la burocracia de cada de esos países, pues había de alguna manera solidificado y habían marcado diferencias. Pues Alemania también tiene una variedad lingüística enorme. Aquí tenemos los dialectos alemanes como fueron recogidos en 1910. Y de nuevo, fue una decisión del gobierno alemán unificado, del imperio alemán, de denominarlos así, de denominarlos dialectos, porque para de alguna manera rebajar su entidad, su importancia, ¿no? Porque lo cierto es que algunos de ellos marcan diferencias bastante significativas entre ellos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo el bavarés, el dialecto de Baviera es bastante diferente. Por no hablar del alemán de Austria o el alemán de Suiza con respecto al alemán de Alemania, ¿no? También son relativamente diferentes. Lo que se enseña en las escuelas es lo que se llama el Überdeutsch, es decir, el alto alemán, el alemán culto, el alemán que es una especie de koiné, ¿no? Por koiné se entiende lingüísticamente pues una especie de lengua creada hasta cierto punto artificial, lengua escolástica, ¿no? Para unificar y hacer posible la inteligibilidad digamos en espacios compartidos en los cuales se hablan dialectos que están relacionados entre sí pero que no son totalmente iguales, ¿no? El término proviene de un término griego, koiné, porque exactamente lo mismo sucedía en la Grecia clásica del siglo V a.C. Había muchos dialectos, como el dorio, el jónico, el corintio, el ateniense, etc., que entre ellos eran parecidos, pero había diferencias significativas, y luego existía lo que es el griego clásico, en el que escribían Aristóteles, Platón, en fin, Eratóstenes,
los grandes comediantes, dramaturgos, todos, ¿no? Escribían en ese griego clásico que era la koiné, ¿no? Que era lo mismo que se convirtió el toscano en la koiné en Italia durante la Edad Media y la Edad Moderna, y el Überdeutsch en Alemania, ¿no? Pero es que además del alemán, en Alemania se hablan otros idiomas que no son del tronco alemán, que no son dialectos del alemán, como por ejemplo el frisio del norte, ¿vale? Que es un idioma emparentado con Holanda, más bien es parecido al holandés. Bueno, ¿cómo trata Alemania a estos idiomas diferentes? Pues exactamente igual que Francia, exactamente igual que Italia, y en nada parecido a cómo los trata España, ¿no? Los frisios del norte carecen de sistema educativo propio. El frisio se enseña solamente en tercero y cuarto de primaria, 2 horas a la semana como asignatura optativa. De nuevo, yo no quiero aquí tomar partido político por nadie, pero que sí un mensaje a aquellos que piensan que no tenemos suficiente con la presencia de los idiomas en nuestras aulas, los idiomas cooficiales, que vayan a mirar lo que sucede en nuestros entornos más cercanos, ¿no? Vamos a ver este enlace a donde nos lleva, y nos lleva, por ejemplo, aquí, de donde lo he sacado, ¿no? A ver cómo esto proviene de una página de la Unión Europea en la que, bueno, pues nos informa de esto, ni siquiera de una página del gobierno alemán, porque igual que los franceses, a los alemanes les interesa hasta cierto punto una estrategia de invisibilizar la existencia de diversidad lingüística en su país, ¿no? Lo mismo sucede con otro idioma que nadie probablemente tiene idea que se siga hablando en Alemania, nadie fuera de Alemania, incluso mucha gente dentro de Alemania, probablemente tendría que preguntarle a mis amigos alemanes acerca de esto, ni lo saben, ¿no? Solamente saben aquellos que viven en la zona en concreto, y es el sorbio. En Alemania se habla un idioma eslavo, un idioma emparentado con el polaco, que es el sorbio, en la zona cercana a la frontera con Polonia. Bueno, pues también este sorbio, como nos dice aquí, denuncia este artículo de prensa, el sorbio está en riesgo de desaparición, ¿verdad? Lo dice aquí, el lenguaje sorbio, hablado por una minoría eslava en el noreste de Alemania, se enfrenta con la extinción. Bien, evidentemente, ¿cuánta gente son? Pues son 60.000 personas. ¿Son pocos? Bueno, sí, son pocos. ¿Tienen derecho a ser educados en su lengua? Pues ahí está la cuestión. Son muchos menos los del Valle de Arán que hablan occitano y sin embargo su lengua está reconocida como oficial, ¿no? Y saltamos ahora de Europa a otro continente, a África, simplemente como último como ejemplo, como colofón, para ver cómo el problema de la unificación lingüística es un problema que han tenido que enfrentar prácticamente todos los estados del mundo, por unas razones o por otras, porque en el momento de su constitución se encontraron con una situación muy heterogénea. El caso de Nigeria, ¿no? Este es el mapa del país africano de Nigeria, que su origen como Estado-nación, lo de nación sería discutible si realmente son una nación o son una nación de naciones. Su origen como Estado está en la colonización británica, ¿no? Llegan ahí los británicos y, bueno, conquistan un territorio que estaba previamente ocupado por diferentes grupos étnicos que tenían estados independientes entre sí. Y hablaban idiomas distintos, tenían culturas muy diferentes entre sí. Cuando los británicos se van, no se puede revertir la situación anterior, también porque habría sido pues reconocer microestados pequeñísimos, una fragmentación brutal que no habría sido pues muy eficiente ni muy práctica, y además porque ya se habían creado unas élites, digamos, nativas, con un sentido de pertenencia al territorio total, una administración, ¿no?, colonial que continúa de una manera sin solución de continuidad en la administración del Estado independiente, y bueno, pues se encuentran con un territorio que es muy heterogéneo lingüísticamente y que es un lío, la gente no se entiende los unos con los otros. Solución, hay que implantar una lengua común. ¿Y cuál? Pues
por mucho que nos duela, en nuestro amor propio, en nuestro orgullo, porque nos conquistaron y nos sometieron y nos explotaron durante 100 años, pues tiene que ser el inglés, obviamente, ¿no? El idioma del colonizador. ¿Por qué? Primero porque es el que ya está implantada en la administración, es el que conocen todas las élites que se han educado en las escuelas coloniales, y segundo porque es el idioma de la metrópoli y seguimos teniendo necesidad de relacionarnos con el Reino Unido, con la metrópoli y además con la superpotencia mundial que es Estados Unidos, y es el idioma en definitiva global, ¿no? de la globalización, así que bueno, pues el inglés. Y eso es lo que se ha hecho en Nigeria. En Nigeria, las escuelas nigerianas no se enseña Hausa, no se enseña Yoruba, no se enseña Igbo, no se enseña Manga, no se enseña Kanuri ni Tib, se enseña única y exclusivamente inglés, ¿no? Se ha adoptado también por esa lógica, ese principio de la practicidad frente a la lógica identitaria de no, yo quiero mi idioma, yo quiero la educación en mi idioma porque es parte de mi identidad, porque la emoción, porque el sentimiento, porque etcétera, etcétera, etcétera. Han sido muy prácticos. Nigeria es un caso, pero podemos poner el caso de los 52 estados africanos. Es exactamente el mismo caso, ¿no? Bien. Vamos ahora a terminar con una pequeña incursión en nuestro propio país, ¿no? El catalán. Y sobre todo quiero fundamentalmente hacer referencia al caso del catalán o valenciano, porque evidentemente la Universidad de Alicante está en la Comunidad Valenciana y el catalán o valenciano es uno de los idiomas cooficiales de nuestra región. Bien, sobre el debate o la polémica que ya hemos mencionado acerca de dónde se pone la raya, dónde se pinta la línea que separa dialecto de idioma. El catalán, como sucede con otros idiomas, tampoco en el territorio, digamos, catalano parlante, tampoco hay, históricamente, tampoco nos ha dejado la historia una uniformidad lingüística. Existen diferentes dialectos, que son los que veis ahí, de los cuales el valenciano es uno de ellos. Y eso ya ha generado en nuestra historia reciente, que es bastante complicada, que digamos que ha sido muy, muy, muy puñetera con estos detalles, ya ha generado, como sabemos, una cierta controversia y rifirrafe político, ¿no? Los valencianistas más acérrimos consideran que el valenciano incluso es una variedad dialectal diferente del catalán de Cataluña y que no son exactamente la misma lengua y que por lo tanto lo que se debe de enseñar aquí es valenciano, y sobre todo hacen mucho hincapié en que se llame valenciano y no catalán, ¿no? Cuando evidentemente la lengua nació en Cataluña, aunque después aquí pues se modificara y tomara, digamos, este otro cariz, o se desarrollara durante un tiempo, eso es cierto, más literatura en Valencia que en Cataluña, ¿no? Y demás. También habría que, plantearse si los dialectos que se hablan en las islas, el ibicenco, el mallorquín, el menorquín, son dialectos o lenguas propias, ¿no? Pero fijaros, ahí ya tengo una primera advertencia interesante, ¿no? El caso del catalán es muy interesante porque por un lado, es decir, por la contradicción paradójica, ¿no?, que presenta, ¿no?, en dos sentidos. Por un lado, ha exigido del Estado que se reconozca como lengua oficial, que se reconozca esta pluridiversidad en el seno del Estado español, ¿no? Lo cual parece, pues bueno, muy posmoderno, muy democrático, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, en el caso por ejemplo, de Baleares, ha eliminado esa diversidad, ha considerado que los dialectos isleños no merecían, pues, ser preservados, y lo que se enseña y lo que se habla en los medios de comunicación en la isla es el catalán de Cataluña, ¿vale? Aquí en el País Valenciano, pues porque tenemos, digamos, hay este corriente valencianista y tal, bueno, digamos que se ha salvado de esa asimilación del catalán y se sigue enseñando una variedad, al menos fonética, ¿no?, pues diferente, y con algunas variedades también semánticas, etcétera, ¿no? Pero en el caso de las Islas Baleares ha sido total, es decir, por presión de los nacionalistas, evidentemente, claramente catalanistas, que tienen esta visión más amplia
de la nación catalana, que va más allá de la región catalana propiamente dicha, que se engloba en ese concepto de los països catalans, ¿no? Y bueno, supongo que con el tiempo pues esto implicará una desaparición de los dialectos isleños, ibicenco, mallorquín y catalán. Esa es una de las primeras contradicciones, ¿no? O sea, dos contradicciones. Por un lado, sí, soy muy posmoderno y que se garantice la pluridiversidad, pero por otro lado, en el territorio que yo más o menos controlo ideológicamente, pues trato de eliminar esa diversidad y hacer un proceso de homogeneización, en este caso del catalán estándar de Cataluña, exactamente igual al que el Estado liberal y después franquista intentó hacer durante muchas décadas en Cataluña con el castellano, ¿no? Pero es que luego también, esta es la última, ya lo veremos, también han adoptado esa posición claramente homogeneizadora en el caso de Cataluña interiormente para de alguna manera relegar, catalanizar a toda la población de origen inmigrante que era castellano parlante y que no hablaba catalán. Bien, es otro mapa que demuestra, bueno, pues esa variedad dialectal, incluso llevada a un extremo mayor. Aquí vemos que son los dialectos por grandes grupos, pero vemos cómo dentro de esos grupos se podría todavía diferenciar entre subdialectos, ¿no? Y bueno, como en el caso aquí vemos que se considera el balear como un dialecto, el dialecto una forma del dialecto oriental, pero después hay que distinguir entre el ibicenco, el mallorquín y el menorquín, ¿no? Y así podríamos hablar es que cualquier idioma nosotros lo podemos fragmentar, llevar a una división si seguimos considerando las diferencias hasta donde queramos. Y después podemos decidir categorizarlo como queramos, ¿no? En el caso del español es lo mismo. Es decir, podríamos coger y decir que el mexicano, por ejemplo, que las variedades en América Latina, como tienen diferencias semánticas y diferencias fonéticas y diferencias incluso en algunos casos gramaticales, se utilizan algunas preposiciones de manera diferente, por ejemplo en México que en España, pues que son un idioma distinto, que son una lengua diferente, y calificarlas como lenguas diferentes. Ojo, que esto que estoy diciendo no está tan tirado por los pelos, ¿eh? Algunos nacionalistas, por ejemplo, andaluces radicales, plantean esto con el andaluz, plantean que el andaluz es un idioma diferente, incluso después le quieren buscar muchas justificaciones de tipo histórico, como que en realidad hubo una influencia del mudéjar, que era el idioma latino romance que hablaban los cristianos que se quedaron en el territorio andaluz y que nunca se fueron, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien. La historia sabemos que proporciona argumentos para defender muchas cosas, ¿no? Solamente hay que dotarles de la dimensión adecuada para defender lo que queremos defender. Los podemos sobredimensionar, los podemos o subdimensionar o infradimensionar, y ya los tenemos ahí listos para que digan lo que nosotros queremos que digan, ¿no? Pero vamos para seguir con nuestra comparación del catalán con lo que ha sucedido en otros países de nuestro entorno, ¿no? Aquí sí que tenemos, digamos, estudios realizados por la misma Generalitat de Cataluña para ver cuál es el uso lingüístico del catalán en los territorios, ¿no? La última se hizo en el 2018, creo, sí, efectivamente. ¿Y qué nos dice esta encuesta? Pues bueno, nos dice dos cosas, ¿no? Que también son un reflejo de un poco del resultado de la política lingüística de estos últimos años, ¿no? Por un lado, el conocimiento del catalán, es decir, aquella gente que lo conoce, es superior al 81% en todas las comarcas del interior, en casi todas, y en las comarcas de la costa, que esto es importante, son las que tienen mayor población, es decir, de los 7 millones de personas que hay en Cataluña, que viven en Cataluña, 7 millones y medio, 5 viven en la provincia de Barcelona, en torno a la costa y la zona metropolitana, entre Tarragona y Barcelona. Por lo tanto, la mayoría de la población, y por tanto lo que realmente es significativo en este mapa no es las comarcas en términos de relevancia sociológica,
de tamaño de la población que usa el idioma, es lo que veamos en las comarcas de en torno a Barcelona y no lo que vemos en toda Cataluña. Bueno, pues en esas comarcas en torno a Barcelona el conocimiento del catalán está entre el 60 y el 70%. Es decir, lo conoce bastante gente, pero todavía no es todo el mundo. No es una situación en absoluto monolingüe. La inmersión lingüística no ha conseguido todavía esto. Pero si vamos, este es un dato todavía más significativo, a las estadísticas de uso del catalán, es decir, yo lo conozco porque me lo han obligado a estudiar en el colegio, pero como no lo considero mi idioma materno principal, después no lo uso. Y esto es lo importante. Si vamos a ver esas estadísticas de uso, repito, dadas por el propio IDESCAT, por el propio Instituto de Estadística de Cataluña, controlado por los gobiernos que sabemos que está controlado, no por el gobierno central de Madrid. Vemos que el uso del catalán en la zona metropolitana de Cataluña, donde vive el 80% de la población de Cataluña, es del 27,8%. Es decir, una minoría de la población, no llega a un tercio de la población en Cataluña, utilizan el catalán como lengua materna vehicular para su vida, para su día a día. Prácticamente lo mismo, podemos decir, o cercano a lo que usan el occitán en el sur de Francia y desde luego muy, muy por debajo de lo que se usa el veneto en la región de Venecia o en otros dialectos en otras regiones de Italia. Y a pesar de eso, pues los independentistas catalanes, que son muy de izquierdas, pues plantean un modelo lingüístico en la educación que es exactamente el mismo que planteó el Estado liberal hace ya 200 años. Es decir, el del monolingüismo, el de imponer un idioma a la mayoría de la población, por las mismas razones, probablemente. Es decir, para homogeneizar, ¿no? Como un instrumento de control del Estado. Ellos, evidentemente, lo podéis ver en las palabras de Artur Mas, etcétera, etcétera, te hablan de la cohesión social, es necesario para alcanzar la cohesión social, para que la gente que ha venido de fuera o sus hijos no se sientan de este país. Pero el hecho está en que se quiere imponer, por los motivos que sea, a una mayoría de la población que no lo considera como su idioma, hasta el punto de hablarlo, digamos, naturalmente todos los días en su casa o en la calle. Si vamos al caso de Valencia, pues el caso de Valencia en la región de la Comunidad Valenciana todavía es menor. En todo el interior de la provincia de Valencia y el sur de la provincia de Alicante, interior de la provincia de Alicante, prácticamente no sabe hablar valenciano nadie, entre el 0 y el 10% de la población. Y esto no nos tendría que extrañar. No nos tendría que extrañar por una razón evidente, y es que estos territorios no formaron nunca parte de la corona del Reino de Valencia, de la corona de Aragón y del Reino de Valencia. Eran territorios que formaban parte de la corona de Castilla, en el caso de Requena y Utiel, de las comarcas de Requena y Utiel en el interior de Valencia, y que fueron añadidas por la división provincial que se realizó en 1830, la división provincial del Estado liberal, fueron añadidas a la provincia de Valencia, en un momento en que el Estado era un Estado central, un Estado que no consideraba importante que las divisiones territoriales tuvieran que coincidir con identidades regionales, étnicas ni lingüísticas determinadas, sino que distribuyó el territorio en provincias que tuvieran más o menos el mismo tamaño. Y entonces le dio esta parte que formaba parte del Reino de Castilla a la provincia de Valencia. Lo mismo hizo con la zona de Villena en Alicante. Y respecto al sur de la provincia de Alicante, pues la explicación es histórica. Esta zona de aquí fue en realidad reconquistada por la corona de Castilla y después conquistada por la corona de Aragón a los castellanos, Alfonso X el Sabio. Por eso Alfonso X el Sabio tiene una estatua en Alicante y por eso una de las avenidas principales del centro de la ciudad se llama Avenida de Alfonso X el Sabio, porque fue el rey castellano que conquistó Alicante y el sur de la provincia de Alicante a los árabes. Y durante unas décadas formó parte del Reino de Castilla hasta que
Jaume II conquistó el territorio, no sin violencia, no sin guerra, a los castellanos. Pero la población castellana, que ya había venido a repoblar, se quedó en toda la zona de la Vega Baja. Y como consecuencia de ello, históricamente, prácticamente no se ha hablado nunca en valenciano en esta zona de aquí. Con lo que se respecta al resto de la región, pues bueno, tenemos que fundamentalmente el uso natural y mayoritario de valenciano está reducido a las zonas de interior, a las zonas montañosas de interior, que son las zonas rurales donde vive muy poquita gente. En la zona de la costa, en zona metropolitana de Valencia o la zona metropolitana de Alicante y de la Costa Blanca, que son las zonas más pobladas donde se concentra el 80% de la población de la región, el uso del valenciano está en el conocimiento entre el 30 y el 40%. De nuevo, en parte como consecuencia de la política lingüística de enseñarlo en las escuelas y por lo tanto recuperarlo, ¿no? Todo ello nos lleva a plantearnos el siguiente argumento para el debate, ¿no? Que, como es un argumento para el debate, pues os lo dejo abierto a vosotros, a ustedes que me están escuchando. Si no nos gusta el criterio adoptado por los estados liberales en el siglo XIX de homogeneizar lingüísticamente el territorio, o no nos gusta el modelo de los nacionalistas en este país, ¿no? O el modelo, digamos, multicultural de garantizar a todo el mundo la educación en su idioma, entonces, ¿cuál modelo escogemos? Es muy difícil, es muy complicado el tema y genera, además, muchos interrogantes curiosos cuando vamos a mirar las cosas colectivo por colectivo. ¿Qué criterios se han de seguir para decidir qué lenguas o lenguas se establecen como vehiculares en la educación? Lenguas, si es la opción monolingüe, como quieren también los independentistas catalanes en Cataluña, o varias lenguas a la vez y tal. Pero, ¿qué lenguas? Pues fijaros, voy a proponer un ejercicio de reflexión divergente, ¿no? De los que yo llamo divergentes, para provocar, pero que en el fondo, bueno, no es tan excéntrico como pueda parecer. ¿Qué población en nuestro país, en España, entre residente, que viven aquí, que trabajan aquí, que contribuyen a mantener esta sociedad funcionando, que pagan impuestos, los que lo paguen, ¿verdad? ¿Qué población de ese tipo, residente, algunos con nacionalidad española, otros no, pero en cualquier caso contribuyendo al funcionamiento del sistema social? Recordar que estamos viendo las cosas desde una perspectiva sociológica y no nacionalista. Hay de gente que habla árabe. Bueno, pues 1 millón de personas en nuestro territorio, el territorio que gestiona el Estado español. ¿Qué población euskaldun, qué población que habla vasco hay en nuestro territorio español? 750.000 personas. ¿Qué tiene más valor? ¿1 millón de personas o 750.000? ¿O los dos tienen el mismo valor? Evidentemente la situación actual es que no los tienen el mismo valor los dos, sino que uno tiene un valor muy superior al otro. El euskera se ha invertido masivamente, el gobierno vasco, haciendo ejercicio de sus competencias, ha invertido masivamente en la euskaldunización o re-euskaldunización de los territorios que controla. Una euskaldunización que estaba prácticamente muy desaparecida, reducida a zonas rurales, es decir, era bastante minoritaria, y que ha conseguido la cifra, datos que da ellos mismos, de ganar 223.000 hablantes nuevos en 25 años. Es decir, se ha procedido un proceso no ya de mantenimiento de la lengua, de preservación de las garantías de los euskera parlantes, sino de reconstrucción de la lengua, es decir, de implantación de la lengua en gente, en población que no la hablaba. La proporción de personas vascohablantes ha pasado del 22%
en 1991 era minoritaria al 28% en 2016. Sigue siendo minoritaria, pero es un avance en vez de un retroceso. Aún así sigue siendo minoritaria y habría que plantearse si minoritaria, por supuesto, dentro de España, pero también dentro de los propios territorios de habla vasca. Y sería perfectamente legítimo preguntarse si es bajo qué lógica es justificable dedicar tantos recursos, ¿no? Esa recuperación se ha producido sobre todo entre los jóvenes, claro. El 55% se ha conseguido ya que el 55% de los jóvenes entre 16 y 24 años sea vasco hablante. Esto es un proceso, esto nos habla de un proceso de ingeniería social bestial. ¿Y quién ha conseguido, cuál ha sido el instrumento para realizar ese proceso de ingeniería social? La escuela. El impacto que tiene el sistema educativo en la sociedad, en este caso, es enorme, ¿vale? Esto según datos de la sexta encuesta sociolingüística del 2016, que es la última que se ha hecho, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa con la otra población a la que me refería? Los árabes. 1 millón de personas en este país. 1 millón de personas. Mayoritarias en algunos territorios que son provincias autónomas, que son territorios autónomos exactamente igual que el País Vasco o que Navarra, Ceuta y Melilla, ¿vale? Pues resulta que evidentemente la educación en árabe, evidentemente, no debería ser tan evidentemente. Me sale casi natural decir evidentemente porque es que nadie se hace estas preguntas en este país. Esta es la cuestión. Nadie se las hace. Hay una especie de tabú. Es decir, es una de estas valores culturales que han conseguido inyectarnos de tal manera que ni siquiera nos planteemos que existan alternativas. Por eso he dicho evidentemente, ¿no? Digo, evidentemente, y la situación es que en esos territorios, a pesar de que la mayoría de la población empieza a ser de origen árabe, como dice aquí en el último estudio publicado por el Ministerio, se señalaba que en el área donde los alumnos ceutíes encontraban los mayores problemas era la de la lengua. Para más del 60% de los alumnos, la lengua materna en Ceuta es el darija, un dialecto del árabe, ¿vale? Y sin embargo, al árabe en la educación, como lengua vehicular o ni siquiera como lengua optativa, ni está ni se le espera. ¿Por qué? Pues porque esta población es una población, a pesar de ser mayoritaria, que es marginal, que está estigmatizada y que no tiene representación política. No hay un partido político que haya adoptado estas reivindicaciones y las haya llevado a la práctica. Relación intrínsecamente indisoluble entre política y educación. ¿Qué nos enseñan en el colegio? Aquello que deciden el poder enseñarnos, ¿no? En el País Vasco han euskaldunizado a 223.000 personas en 20 años, porque así lo ha decidido los partidos que están en el gobierno. En Ceuta no se escolariza a la población cuando son el 60% de la población. Ojo, en el País Vasco son el 28% hoy en día y eran el 22% en el momento en que se inició la política lingüística. Aquí son el 60%, pero ni está ni se la espera. ¿Por qué? Porque el gobierno, porque los políticos, porque quien tiene que diseñar la educación no lo ha puesto en la agenda. Y estos grupos están desarticulados para la movilización social. Ello es decir, esto que tiene, porque evidentemente interesa. A este país no le interesa abrir ese melón de aceptar que el árabe también es un idioma de nuestro país. Ojo, porque va más allá, evidentemente, de una cuestión puramente práctica. Se ha sacrificado la pragmaticidad que preconizaban los estados liberales en el siglo XIX, de que un idioma mejor porque si no nos liamos nadie, ¿no? Y hoy en día los políticos catalanes les ponen subtítulos en la televisión, ¿no?
Bueno, es un inconveniente, hay que pagar a alguien que ponga el subtítulo cuando saben hablar castellano. Pero se ha sacrificado esa practicidad, pero no se quiere sacrificar la practicidad de incluir un idioma como el árabe. ¿Por qué? Porque va más allá de esto. Eso atacaría las raíces de nuestra identidad, de lo que somos, y a reconocer que somos algo más que europeos, ¿no? Que tenemos otras raíces, que también son parte de nuestro país, que también son parte de nuestro Estado. ¿Cambiará esta situación en algún momento? Puede ser, conforme vayan accediendo más gente a la nacionalidad española de habla árabe. Quizá el Estado cuenta con que esta gente, debido a que no se escolarizan en árabe, vayan perdiendo estas nuevas generaciones el árabe y desactiven este problema. Exactamente igual que el Estado francés contó desde el principio con que la gente fuera perdiendo el occitán o el bretón y fueran desactivando ese problema. Y lo mismo que el Estado italiano o el Estado alemán o el Estado nigeriano ha contado con ello, ¿no? O el Estado español en su momento, que no lo consiguió porque se encontró con la resistencia, la rebeldía de la burguesía catalana y de la burguesía vasca, que le dijeron no, y parte de la gallega, que les dijeron no, queremos nuestro propio idioma, queremos conservarlo, no queremos resignarnos a que muera. Bien, no es el caso de los árabes. Y eso tiene consecuencias también para el cumplimiento de otra de las funciones de la educación, que es la de servir como ascensor social, como instrumento de movilidad ascendente, ¿no? Porque cuando uno se educa en una lengua que no es la suya, y encima si esa lengua es tan diferente a la tuya, porque digamos, entre el catalán y el castellano, pues puede haber algunos problemas de inteligibilidad, pero una persona medianamente normal en unos meses ha aprendido a resolver esos problemas, y aunque tenga que escolarizarse en catalán, no le va a afectar excesivamente a su rendimiento académico. Pero si uno viene del árabe y tiene que escolarizarse en castellano, tienes que escribir, tienes que estudiar, tienes que expresarte oralmente en castellano, conceptos complicados, y encima perteneces a un grupo social que es ya vulnerable, marginado, con una capital cultural inferior, con, digamos, medios económicos muy, muy inferiores. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues los que vemos aquí, ¿no? Ceuta, la ciudad con los peores resultados educativos de Europa. Ceuta, la ciudad con los peores resultados educativos de Europa. Y sin embargo, el ceutí, como denuncia este periódico local, sigue excluido de la enseñanza pública. Cuando, sin embargo, según informes como el del Sindicato de Comisiones Obreras en Ceuta, esta es una de las causas fundamentales del fracaso escolar, y recomienda incluir la enseñanza del árabe en los colegios. Ellos mismos dan la explicación de por qué no se hace, ¿no? No interesa, y cito textualmente, porque afecta solo a una parte de la población que no domina el español, porque existe un racismo estructural muy arraigado que condiciona las decisiones políticas y las relaciones sociales dentro de la ciudad. Palabras de Juan Luis Aróstegui, secretario general del sindicato Comisiones Obreras. Sin embargo, esto contrasta con el dispendio, con el derroche de recursos que realiza el gobierno vasco para promocionar educativamente el euskera. Porque no solamente se gasta dinero en sus propias escuelas en el territorio que gestiona, sino que, como sabe que el Estado francés no lo hace en Francia, pues fijaos, ¿no? También subvenciona las ikastolas en Iparralde, es decir, en el País Vasco francés, ¿no? Concederá 400.000 euros a las ikastolas de Iparralde, ¿no? Qué bonito, qué maravilloso que es ser rico. Bien, y concluyo diciendo, esto se produce en este país, ¿no? Nadie se ha planteado, nadie ha abierto el debate de si el árabe se debe de enseñar. El árabe es un ejemplo, podríamos hablar de otros, ¿no? Pero el árabe lo he puesto como, podemos hablar del rumano, podemos hablar de otros idiomas que se cuentan por cientos de miles de personas hablantes. Y que si lo comparamos con el
occitán del el Valle de Arán, o con el vasco, 750.000 personas, pues podrían, digamos, calificar como idiomas vehiculares en la educación, ¿no? Pero traigo a colación el ejemplo del árabe por la historia que tenemos, porque los nacionalistas, para justificar su política lingüística, para justificar por qué todo el mundo en Cataluña hoy en día tiene que hablar catalán, aunque venga de otras zonas, normalmente suelen poner como argumento la historia. Es que aquí se hablaba catalán. Es que el catalán ha sido siempre el idioma del país. Y entonces el que quiera venir aquí, pues claro. Es que si no, ¿dónde queda nuestra identidad? Bueno, pues justamente el caso del árabe es quizá el ejemplo más sangrante, porque no se trata de un idioma simple de inmigrantes. Sí es un idioma de inmigrantes, evidentemente. La mayoría de los que lo hablan hoy en día son inmigrantes, pero habría que plantearse desde ese punto de vista, desde esa lógica histórica, que tanto les gusta a algunos aducir, si no son inmigrantes de ida y vuelta. En este país los hablantes, se habló árabe durante 800 años y más. Es decir, el idioma árabe no acabó con el final de la Reconquista en 1492, con el control político del territorio. La mayor parte de la población que habitaban en esos territorios árabes se quedaron. Son los famosos conocidos como moriscos, de los cuales tenéis ahí una ilustración en un libro del siglo XVI. Se quedaron y seguían teniendo el árabe como su idioma. Y no fueron expulsados, es decir, desaparecieron de este país no porque su lengua se extinguiera naturalmente, sino que por una decisión política de la monarquía para homogeneizar identitaria y étnicamente y religiosamente este país, se decidió expulsarlos masivamente en dos campañas distintas. Los moriscos de Granada fueron expulsados en 1570 de una manera violenta, en la que se cometió un genocidio, está perfectamente reconocido por los historiadores, y los moriscos de la región a la que pertenecemos, Granada, perduraron todavía más tiempo, otras décadas más, y fueron expulsados por orden del rey Felipe III en 1613. Exactamente, como veis aquí, por esta orden, publicada en 1613. Se resistieron con violencia, dieron lugar a una guerra, una última guerra de conquista, podríamos decir, pero finalmente fueron derrotados, muchos de ellos pues pasados por las armas, y los demás con todas sus familias embarcados en los puertos valencianos, fundamentalmente el de Denia. Ahí tenéis una imagen reconstruida por parte de un pintor romántico, y aquí tenéis una imagen más contemporánea del momento, como que describe el embarco de los moriscos para el destierro en Vinaròs en el año de 1609. Bien, por lo tanto, argumentos para justificar que, por incluso ley de memoria histórica, que los árabe parlantes son parte de la nación española y que fueron injustamente expulsados de su tierra, y que por lo tanto el árabe debería de ser, puesto que lo habla hoy en día 1 millón de personas en este país, y mayoritariamente en 2 territorios autónomos de este país, que debería de ser una lengua vehicular de la educación. Argumentos, repito, existen suficientes, tantos o más como para justificar que el gallego, que es un dialecto muy semejante al castellano, pues esté prácticamente impuesto como mayoritario en todo el sistema educativo de Galicia, o el catalán, o el vasco. Y bueno, hasta aquí esta unidad, que ha sido muy larga, lo sé. Os doy las gracias por vuestra paciencia, por haber estado conmigo hasta el final.
Y bueno, os emplazo a la siguiente unidad en la que trataremos otro tema que está relacionado con este, aunque tiene digamos, sus características pues particulares, como es el tema de la identidad nacional. Hasta luego y nos vemos en la próxima.